aclarando que ya me pusieron un título que en realidad no tengo. No soy licenciada, simple y llanamente maestra de educación primaria. Ahí es eso, nada más, ¿verdad? Entonces, pues gracias a los jóvenes por la invitación para compartir una palabra en esta noche, algo que bendijo mi vida y como decía Juanita, ojalá y también bendiga la vida de ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias el versículo que se encuentra en Deuteronomio 31:8. Ustedes me indican cuando ya lo hayan encontrado. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y fíjese, yo les voy a pedir que vayan viendo ahí con sus ojos la lectura de este texto. Yo en realidad voy a leer otra versión. La versión que yo tengo es de la Nueva Biblia Viva. Y esta versión dice lo siguiente: no tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará, no temas ni te desanimes. Una vez más voy a dar lectura y luego les voy a pedir que ustedes lo lean en su versión. No tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará, no temas ni te desanimes. Adelante. Bien, este es un texto, como ustedes notarán, del Antiguo Testamento. En realidad he seleccionado este texto, pero vamos a estar haciendo referencia a lo útil que son las escrituras que podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento. Vamos a orar en esta hora y vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios maravilloso, gracias Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Y remequima la bashel y rime asu alere kimashai. Y riama su alere keme liriama shai kiriasua. Y rabasi rabasei riabasu alabasei. En esta hora, oh Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Dios bendito. Y remequi malabasai, esperando, Señor, remequi la basua le kendele abashai. Que sea, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo quien se mueva en estos momentos en nuestros medios, Padre. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que venga, Señor, a hablar a nuestras vidas, a nuestras mentes, Padre, a nuestros corazones, Dios. Y que se haga, Señor, la obra para lo cual tú, mi Señor, has establecido. Que se cumpla, Señor, tu propósito a través de esta palabra, Señor. Y que tu nombre, Señor, y que tu nombre, Padre, sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Como decía, se van a estar hablando acerca del tema de las emociones. Y en esta ocasión, pues yo voy a hablar acerca de la ansiedad. Probablemente han escuchado ustedes frecuentemente hablar sobre la angustia, sobre la fobia, sobre el pánico, sobre el miedo, sobre el estrés. Y en cierta manera estos términos están relacionados, muy relacionados. Y sabe que tanto el pánico como la ansiedad
presentan los mismos síntomas, y estos son miedo, latidos cardíacos acelerados, mareos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pensamientos irracionales, quiere decir pensamientos que no son reales. Y temblor, yo agregaría temblor en todo el cuerpo, y también insomnio o dificultad para dormir. Como ustedes ven, estos son los síntomas que ocurren cuando alguien está pasando por momentos de ansiedad. Sin embargo, en un ataque de pánico, quien lo padece realmente, cuando está en un ataque de pánico, cree que va a morir. A veces ansiedad y estrés se usan como sinónimos para la misma situación. Y la ansiedad en realidad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza. También podemos decir que hay una diferencia entre lo que es ansiedad y lo que es depresión. La ansiedad se relaciona con el miedo del paciente al futuro. Empiezan a llegar los pensamientos y empiezas a hacer suposiciones que no tienen un razonamiento, una explicación lógica. Como estamos diciendo, presupones que algo va a suceder. Y la depresión, pues, tiene que ver con el presente. La depresión es cuando una persona se da menos valor del que realmente tiene y se relaciona con una tristeza profunda en el presente. ¿Sabe? Ya he mencionado que todas esas palabras o que han escuchado, pues son muy mencionadas, y podríamos decir que apenas las vamos escuchando, que con estas situaciones que estamos viviendo son nuevas o son trastornos o enfermedades que recién vamos conociendo. Sin embargo, yéndonos a la palabra del Señor, cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, una de las primeras emociones que sintieron fue el temor, fue el miedo. Y precisamente Génesis 3:10 nos habla de qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto. Dice la respuesta que Adán le dio al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pareciera ser entonces, les digo, como que estas emociones son recientes, y sin embargo vemos cómo son muy, muy antiguas, antiquísimas, tienen mucho tiempo de existir. Entonces, quizá se ha elegido este tema porque es lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero en realidad, aunque el miedo, la ansiedad no son emociones que apenas han surgido en este tiempo, como les digo, pero como lo he mencionado, aparecieron hace muchísimo tiempo. El objetivo de tratar este tema, pues, es animar a los jóvenes, a los cristianos, a nuestros hermanos adultos, a mirar a Dios para obtener liberación de todo temor enfermizo, de todo miedo, de ansiedad
de todo tipo de ansiedad con lo cual puedan estar luchando. Y si hablamos de emociones, sabe que como en todas las cosas hay emociones positivas y hay emociones negativas. Las emociones positivas podemos mencionar varias: el amor, la paz, la gratitud, la serenidad. Pero la emoción de la cual estamos hablando en esta tarde, la ansiedad, pertenece a las emociones negativas. Y yo quiero, por favor, que me pongan por ahí. Tengo una presentación, la que dice origen, y vamos a presentarles cuál es el origen de la palabra ansiedad, de cuál es la raíz de esta palabra. Y podemos ver por aquí en la diapositiva que la palabra ansiedad viene del latín, viene de ansietas y de ansietatis. Es la cualidad o el estado del adjetivo latino ansius, que quiere decir angustiado, ansioso. Vamos a la siguiente. Y este adjetivo se relaciona con el verbo angere. Angere, saben ustedes que los verbos son las acciones, y angere significa estrechar, oprimir. Y la raíz de la que vienen estas palabras, pues también surgen otras. Fíjese las que están relacionadas: ansia, angina, angosto, angustia y congoja. Vamos a la siguiente. Y todo nos lleva a una raíz indoeuropea, ang, que significa estrecho o doloroso. Y esa es la final. Me impresiona después cómo, documentándome, dice que esta misma raíz ang, en griego, en su traducción, significa serpiente. Y escuchaba la explicación de un psicólogo que dice que el Señor pone en derredor de nosotros su amor, y ese amor es como una muralla alrededor de nosotros que nos protege. Pero cuando estamos ante una situación crítica, ante una situación difícil, y nos provoca esos sentimientos, esas emociones, esos síntomas de los que hablaba anteriormente, algo trágico que ocurre en nuestras vidas, en esa muralla construida por el Señor ocurre una fractura, una ranura. ¿Han visto ustedes cómo las casas a veces en las paredes se parten? Pues luego explica este psicólogo que esa ranura permite que entre, así como la serpiente hizo su presencia con Adán y Eva en el huerto del Edén, esa ranura permite que la serpiente o el enemigo filtre pensamientos a nuestra mente, a nuestra vida. Y entonces esa barrera que el Señor ha creado, pues se ve afectada. Y yo en esta tarde quiero compartirles, ante estas situaciones, ¿qué soluciones hay? ¿Quién nos puede ayudar? ¿A quién podemos recurrir? ¿Es algo así tan malo como se ha presentado así el cuadro que les he explicado? ¿Será algo que nada más
les pasa a las personas que no tienen a Dios? ¿O será algo que nos puede suceder a cualquiera? El texto que leía al principio de Deuteronomio 31:8 nos da aliento, nos da ánimo. La palabra del Señor siempre va a traer aliento a nuestras vidas. El Señor siempre va a usar su palabra para ayudarnos a salir de toda situación difícil. Dicen otras versiones del mismo versículo, Deuteronomio 31:8, la palabra de Dios para todos: el Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. Y de aquí yo quiero resaltar eso que dice te dirigirá. Luego la Nueva Traducción Viviente dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo. Y aquí lo que quiero resaltar es la frase: no te fallará ni te abandonará. Y tengo la del lenguaje actual, esa versión dice: Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Y lo que me impresionó a mí es la siguiente frase: echa fuera el miedo y la cobardía. Y está entre signos de admiración y es una orden. Echa fuera el miedo y la cobardía. Como les decía, escogí este texto, pero en realidad todo el Antiguo Testamento es de ayuda cuando pasamos por situaciones de ansiedad. Los textos de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, pues fueron escritos antes de la crisis de salud mental que estamos viviendo en estos tiempos. Pero eso no significa que carecen de importancia para nuestras preocupaciones. Quizá alguien podría pensar: no, pues todos los sucesos que pasaron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues ya son muy antiguos. Alguien pudiera decir: pues es un libro ya empolvado. Sin embargo, el Antiguo Testamento resulta no ser tan antiguo en la práctica y nos ofrece algo así como una terapia, como dijera un profesional de la salud. Me impresionaba a mí, hablando acerca del Antiguo Testamento, como nuestro hermano Rudy el miércoles, para ser inspirado en su libro que nos presentaba, precisamente estaba basado en un texto del Antiguo Testamento y que también menciona esa frase de no le tengas miedo ni te asustes. El hermano para el libro usó Ezequiel 3:9, ese libro que él nos presentó, inquebrantable, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento tiene muchísimo valor para nuestra vida. ¿Sabe? Según las estadísticas, estamos viviendo en estos tiempos la generación que tiene entre los 25 y los 40 años. Se dice que pertenecen a la generación del milenio, pero también se le conoce como la generación ansiosa. Les ha tocado vivir a las personas entre estas edades el ser catalogadas ya como la generación ansiosa. Y cuenta su experiencia un pastor y teólogo, un hombre de apellido White. Dice que si tú le preguntas a él si él es ansioso o ha padecido ansiedad, él hace tiempo te hubiera dicho: no, yo no soy ansioso, no sé lo que es la ansiedad.
Pero dice, hace tiempo, en un solo año, él preparó su tesis doctoral. En ese mismo tiempo vivía en Inglaterra, estaba casado, su esposa estaba embarazada, había que preparar cómo iba a llegar ese parto, ¿verdad? Había que pagar un hospital. En ese mismo tiempo nace el bebé, era padre por primera vez. A la vez dice que se quiebra o se rompe un ligamento de su rodilla. También dice que tenía que trabajar en varios trabajos, en 2 trabajos para poder pagar las cuentas. Luego consigue un empleo académico. Después dice, consigue una visa y luego se muda a otro continente. Y ahí, en ese lugar, dice, yo nada más de ver todo lo que ocurrió en la vida de este pastor y teólogo, ay no, pues ya de decir nada más todas esas cuestiones, te cansas y piensas qué difícil. El fin de todo esto es que al fin y al cabo, dice, terminé cansado y ansioso. El vivir esta situación en un solo año le causó este trastorno. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que buscar ayuda. Tuvo que buscar ayuda profesional. Pero él dice que al acudir a un profesional, pues dice, como cristiano, pues empiezas a veces a sentirte mal, porque tú dices, ¿cómo puede ser que un libro de autoayuda pues mejore mi salud más que la lectura de la Biblia? Pero este hombre, este pastor y teólogo, dice que él encontró ayuda realmente en la palabra. Su recuperación fue al recurrir a la palabra. Y precisamente un pasaje del Antiguo Testamento, él lo hizo suyo. Ese texto, ese versículo de Isaías 41:10, tan conocido, que una vez más nos dice y nos invita y nos exhorta y nos anima: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces dice que ese pasaje, ese versículo fue como su terapia, fue su medicina y le ayudó a salir adelante. Encontramos entonces en el Antiguo Testamento muchas razones, muchos motivos para que nos ayuden cuando estamos en situación de ansiedad. Hay algunas canciones que están también basadas en el Antiguo Testamento. Usted habrá escuchado y cantado muchas canciones, muchos cantos, pero por ahí checando, no todas están basadas en el Antiguo Testamento. Encontraba yo por ahí El Camino del Señor, es un canto que entona Marcos Barrientos y está basado en el Salmo 18. Hay uno más que también canta Juan Carlos Alvarado y se llama Cantaré al Señor por siempre. Este está basado en Éxodo 15. Una vez más, un pasaje del Antiguo Testamento. Y Lily Goodman, por si ustedes no han escuchado estos, tiene un canto que se llama Si ves a mi amado y está basado en Cantares, en el libro de Cantares.
Entonces, el Antiguo Testamento tiene mucha relevancia para abordar la ansiedad. ¿Por qué? Se dice que el Antiguo Testamento aborda eventos traumáticos. ¿Cómo cuáles? Oiga, pues al iniciar luego en los primeros libros nos encontramos con el asesinato de Abel, un evento muy traumático. Nos encontramos con la opresión de Israel en Egipto, un pueblo que es llevado en contra de su voluntad y son tratados como esclavos. Es un evento traumático. Y llegamos a la violación de Tamar, un evento muy traumático. Y tenemos también cuando el mismo pueblo fue llevado a Babilonia y es un exilio. También fueron llevados de su lugar donde vivían a un lugar extraño, el pueblo. Entonces, todas estas situaciones diferencia al Antiguo Testamento del Nuevo. El Nuevo Testamento se escribió muy rápido y en él no se registran acontecimientos así como estos que están en el Antiguo. A veces hay situaciones que marcan nuestra vida, como estas que mencionaba, estos eventos. Si ustedes saben dónde yo vivo, yo estoy viviendo por la escuela Antonio Solís y en un lado se construyó un nuevo edificio. Si yo les pregunto, ¿cuántas veces creen ustedes que se ha construido ese edificio? Bueno, pues ustedes pueden decir, se destruyó el que estaba y está este nuevo. Pues fíjese que cuando yo era chica, ese evento quedó grabado en mi mente y recordaba cómo cuando estaba como en una edad de 12 años se empezó a construir el edificio, pero creo que en ese tiempo el techo era de cemento y un día cualquiera se escuchó un estruendo fortísimo y se derribó. Y eso lo recuerdo y digo yo, así como recuerdo eso, no hubo pérdida de vidas, no pasó a mayor, solo se cayó el edificio. Pero así como pasó esa situación, la gente que estuvo allá en la situación de ese evento de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pues debe de haber quedado muy grabado en sus mentes. Y esas situaciones, a veces hay situaciones así que causan ese sentir, esa emoción negativa que es la ansiedad. Hay acontecimientos perturbadores y esos acontecimientos perturbadores están ahí en el Antiguo Testamento, como un desastre natural, una invasión militar o, como mencionaba ahorita, un exilio nacional. Así que no es de extrañar que en el Antiguo Testamento pues esté lleno de esas frases que mencionaba ahorita, que nos ayudan a salir adelante con esa palabra, no temas. Oiga, qué alivio se siente cuando tú escuchas que dices, me siento mal, voy a pasar por una situación difícil, y viene alguien y te toca el hombro y te dice, todo va a estar bien. O que te digan, como aquí el Señor a través de la palabra, no temas. Ese es el recurso que ha dejado el Señor para nosotros. Por eso es que es necesario recurrir a la palabra, conocer al Dios poderoso a través de su palabra, a través de lo que nos ha dejado escrito, para salir adelante en toda situación, en toda emoción que esté llegando a nuestras vidas. Y entonces estos documentos del Antiguo Testamento destilan sabiduría. Por eso es que son buenos, son recurso para nosotros.
Estos documentos nos llevan al consejo de los ancianos mayores y de los sabios para aprender lo que realmente significa confiar en Dios. Quizá pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento, no quizá, sí podemos encontrar más palabra del Señor. Esta palabra muy conocida que dice que siempre cuando tenemos alguna dificultad, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O esta que encontramos nuevamente en el Antiguo Testamento, en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y yo les pudiera contar y les pudiera hablar de grandes personajes de la Biblia que vivieron momentos de ansiedad por las situaciones que pasaron, por las situaciones que vivieron. Y tenemos por ahí en el Antiguo Testamento a Moisés. Oiga, cuando le llaman a dirigir a un pueblo, a ser el líder de un pueblo, y no era un pueblo de 20, 30 gentes, era una multitud. Y ante esa situación, Moisés da muestra de desesperación, está asustado y le dice al Señor en Éxodo 4:10: Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y vemos como un personaje tan mencionado en la palabra, un héroe que se nos presenta en la palabra del Señor, no por ser una persona que era fuerte, podríamos decir, pero también pasaba por momentos de oscuridad. Estaba asustado ante lo que se venía, a la responsabilidad que iba a tener que afrontar. Y luego tenemos ahora una mujer llamada Noemí. Esa mujer estaba en una situación tremendamente difícil. En el lugar donde vivía, había perdido a su marido, había perdido a sus hijos, había perdido bienes, había perdido estabilidad, había perdido seguridad. Se tuvo que ir del lugar donde se encontraba. Entonces se encuentra ante una situación, ¿cómo creen? Se venía todo el mundo encima de ella y se encontraba en una situación de ansiedad, y se le llama, o se dice que era la suegra llena de amargura. Y ella, cuando llegó al lugar a donde se mudó, les decía: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura, porque estaba en una situación de angustia, de miedo. Estaba viviendo una situación muy difícil. Entonces, el ver a estos personajes pues nos ayuda a reflexionar, porque estos personajes retiran la afrenta o la marca de la ansiedad y nos recuerdan que Dios obra a través de personas quebrantadas. Estas historias que yo les cuento son parte del género del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene estos dos recursos importantísimos: el género narrativo histórico, o sea, las narraciones de historias, y el género de los salmos. Como los salmos son como si estuviéramos viendo las fotos de individuos que están pasando por ansiedad, por situación de necesidad. Y podemos leer la pregunta de David, que dice en el Salmo 13:1: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor?
Y ese hasta cuándo, Señor, esa pregunta me está dando la idea de que no estaba pasando por un buen momento. Era una situación tremendamente difícil por la que estaba pasando David. Y por eso pedí el auxilio. Estaba angustiado. Y podemos encontrar también ahí en los Salmos a otros personajes que en sus voces podemos notar cómo pasaban por situaciones en las que había emociones que tenían que enfrentar. Pero luego en los mismos salmos nos dan respuesta. Y en el Salmo 118:6 podemos escuchar a los mismos salmistas: el Señor está conmigo y no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, estuvo seguramente en angustia, en ansiedad, con miedo, porque lo estaban persiguiendo para quitarle la vida. Pero al fin y al cabo llegaba la respuesta y traía a su mente, y él podía decir, y tomaba valor, tomaba valentía, y por eso podía decir: el Señor está conmigo y no tendré miedo. Y ese es el consuelo que podemos encontrar en los salmos. Y yo les podría así referir muchos más personajes en los cuales podríamos aprender. En la actualidad escuchaba la experiencia de personas que pasaron por estas situaciones de ansiedad. Y escuchaba el testimonio, ustedes han de haber escuchado al cantante Marcos Brunet. Pasó una temporada de ansiedad y recurrió a un profesional. Pero su profesional al que recurrió era su pastor, un psiquiatra reconocido, y fue quien le ayudó a salir adelante con este tema de la ansiedad. Pero nuevamente el cantante y su pastor vuelven a recomendarnos que la solución, la medicina, la terapia a nuestras emociones negativas siempre será la palabra. Entonces, por eso es que es útil acercarnos al Señor. Y así como les cuento de estos personajes de la Biblia, hombres que actualmente tú dices, pues es un cantante, o sea, no pueden tener situaciones difíciles, no pueden estar pasando por eso. Y no nada más escuchaba a él. Ustedes han de haber visto por ahí personas a las cuales siguen o seguimos en redes sociales, y veía como una joven, Edja Barragán, dice: acepta y reconoce que padece de ansiedad. Y el tipo de ansiedad del cual ella padece es la ansiedad social. Hay muchos tipos de ansiedad, pero ella padece la ansiedad social. Y cuando a mí me dijeron: hermana, puede compartir y vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de la ansiedad, yo dije: vaya, ¿cómo me tocó a mí? Y se convirtió en un desafío. Dije yo: ¿cómo me tocó a mí? Parece que saben que estuve pasando por esa situación. Precisamente en enero y febrero de este año, todos estos síntomas de los cuales yo les mencionaba, los sentía, pero no me daba cuenta. Con esto de la enfermedad del COVID, yo decía: quizá me contagié, quizá estoy infectada del virus, y esos son síntomas de la enfermedad. No me daba cuenta.
que tenía eso, pero los síntomas eran terribles. Se presentan en la noche, por eso son emociones que son consideradas como momentos de oscuridad. Y sientes en la noche precisamente esos síntomas, ese miedo, esa angustia y esos pensamientos que no son reales, pero el cuerpo no sabe cómo responder y se apodera esa emoción y sientes que tiembla el cuerpo y que esa angustia es superior a ti. Y a veces se dice que los procesos, alguien hablaba de que son 30 días lo que te duran esos tipos de ansiedad, esas emociones. No sé cuánto fue lo que me duró, pero sí sé que tuve 3 crisis terribles. En una de esas estaba hablando con una hermana y estábamos orando por las personas que estaban enfermas, contagiadas. Creo que eso fue lo que causó en mí esa ansiedad, el pensar cómo estaban sufriendo las personas enfermas, pero no sabía que era ansiedad. Ya que pasa un tiempo, voy al médico, ya me había hecho el examen y el examen había salido negativo, pero yo estaba pasando por esos malestares, esos síntomas terribles que no te dejan dormir, que no te dejan conciliar, que te hacen sentir horrible. Realmente una de las noches sentí que me iba a morir. Al ir con el médico, le digo los síntomas que tengo y dice: no tienes la enfermedad, no tienes el virus, tienes ansiedad. Y así fue como me di cuenta, no sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué hacía? Escuchaba cantos, oraba. Fue el tiempo en que pasé más tiempos con el Señor. Fue el tiempo en que escuché mucha palabra, muchos mensajes. Fue el tiempo en que el Señor me ayudó a través de todas esas estrategias, esos recursos. Y entonces quizá la ansiedad vuelva a aparecer, pero tenemos un gran ejemplo en ese Jesús en el cual ustedes y yo hemos creído. Y este Jesús pasó por todas las situaciones habidas y por haber. Pasó por emociones así, sí, podríamos decir que sí. En aquel momento cuando se dirigía al Getsemaní y cuando estaba diciéndole al Señor que su alma estaba afligida, y cuando le pide al Señor: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y en ese gran ejemplo tenemos una luz. Si Jesús, al estar en esa situación, en ese momento de oscuridad, pudo resurgir, pudo emerger y pudo ser reivindicado y pudo resucitar, nosotros también podemos hacerlo. Y como les decía, quizá la emoción esa va a volver a surgir, va a volver a aparecer, pero tenemos una promesa del Señor que cuando nuestros cuerpos sean transformados, todo va a desaparecer, todo va a ser quitado de nuestras vidas. Y yo les quiero alentar, les quiero animar con algo que fue para mí de gran aliento.
Me ponen por favor la otra presentación y así concluyo. El Señor se nos ha revelado a través de diferentes nombres y esos nombres con los cuales se ha revelado a través de nosotros cuando tenemos situación de ansiedad pueden ser luz para nuestras vidas o son luz para nuestras vidas y de gran ayuda. Y tenemos por ahí que el Señor es el Elión y significa que es el Dios Altísimo. Que ese Señor es más alto que cualquier ansiedad por la cual estemos pasando. Y que entonces es que podemos recurrir a Él cuando estamos en esa situación. ¿Me pones el otro, por favor? Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. No hay imposibles para Él. Es el Dios que todo lo puede. Él es el siguiente, por favor. El Roy, el Dios que me ve. Pero no es el Dios que solamente se queda contemplándote y contemplándome. He escuchado personas que dicen: no quiero que mi hija esta se case porque quiero que me vea. Y ese quiero que me vea quiere decir que me cuide, que me atienda. Si un ser humano puede cuidar de otro, imagínese el Dios que me ve. El Dios que me ve quiere decir el Dios que me va a cuidar, el Dios que me va a guardar, el Dios que me va a proteger. El que sigue, por favor. Él es Jehová Jireh. Jehová Jireh es el Señor proveerá. Y no tiene que ver nada más con las necesidades de alimento o de vestido. Jehová Jireh es el que nos va a proveer valentía. Es el que nos va a proveer firmeza. Es el que nos va a ayudar a superar cualquier situación, cualquier emoción. ¿Me pones por favor el otro? Jehová Shalom. Él es Dios, es nuestra paz. Y es lo contrario de la ansiedad, la paz. Así que podemos refugiarnos en ese Señor, en ese Altísimo, en ese Dios que me ve, en ese Dios todopoderoso, en ese Jehová Jireh que sana cualquier enfermedad de cualquier índole. Y por último, que es el que se refleja en el texto que leímos en el inicio. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Es por eso que puede ayudarnos en cualquier necesidad. Decía el versículo: no temas, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar. No te desanimes, no te desalientes. Ese Jehová Emmanuel, que significa Dios con nosotros, va a estar conmigo en la alegría, pero también va a estar conmigo en los momentos oscuros. Sí. ¿Va a estar conmigo en los conflictos difíciles? Sí. ¿Va a estar conmigo cuando paso por un evento traumático? Sí. Y por la experiencia que pasaron todos estos personajes y por la mía propia, es que puedo asegurar que en Él tenemos la ayuda y a Él podemos recurrir para salir vencedores y para enfrentar esta emoción negativa que es la ansiedad. Bien, vamos a ponernos en pie.